Estamos de vuelta con las informaciones, señores. Legisladores califican como preocupante el hecho de que organismos recurran a artimañas para interceptar teléfonos donde en muchas ocasiones se viola el secreto profesional entre clientes y representados. Nuestra compañera Xiomara Brito está en directo desde el Congreso Nacional con reacciones de legisladores en torno al tema. Pasamos contigo, adelante. Buenas tardes, Xiomara. Sí, gracias. Buenas tardes. Para algunos diputados, el hecho de que organismos intervengan teléfonos celulares sin la previa autorización de un juez es una muestra de autoritarismo y concentración de poder. Propia de un régimen autoritario, un régimen que lo controla todo en el orden público y del Estado y que está ya controlando la vida privada de los ciudadanos también. Es una violación a derechos fundamentales que tiene el ciudadano de mantener la intimidad. Yo entiendo que sí, que hay muchos teléfonos que sin autorización están pinchados, porque los míos se les meten unos ruidos tremendos y yo entiendo que quizás me tienen controlado. Como uno está haciendo de vocero de un proyecto político y ellos quieren saber lo que uno habla, lo que uno dice, lo que uno comenta, eso es posible, pero eso es ilegal. Otros legisladores dicen que es preocupante e inadmisible el hecho de que las autoridades violen la confidencialidad entre personas. Esas no son medidas de un Estado realmente donde se practique la libre expresión, la democracia, el derecho ciudadano. Esa forma debemos corregirla en nuestro país, porque nosotros somos un país libre y democrático. Otros legisladores dicen que tras esta situación han tenido que sacar teléfonos celulares a nombre de familiares o amigos. Tengo que estar comprando teléfonos a nombre de otra persona para poder mantener informaciones secretas, ya que las autoridades y específicamente el Ministerio Público, el Procurador y el Gobierno de la República Dominicana se han encargado de violar la Constitución, de violar los derechos fundamentales, de violar la privacidad de los individuos. El hecho de que el tema se esté debatiendo en este momento es motivo de que nosotros pues evaluemos el tema, se discuta y que tratemos de buscarle una solución, o sea, darle respuesta a este problema. El artículo 192 del Código Procesal Penal indica que se requiere autorización judicial para la interceptación, captación, grabación de las comunicaciones, mensajes, datos o imágenes, así como sonidos transmitidos a través de las redes públicas o privadas de telecomunicaciones por el imputado o cualquier otra persona que pueda facilitar razonablemente información relevante para determinar un hecho punible. La medida de intersección de comunicación tiene carácter excepcional y debe renovarse cada 30 días. Es toda la información desde el Congreso Nacional. Retorno a los estudios. Gracias, Xiomara Brito, por tu reporte. Señores, el vocero del bloque de diputados del Partido Revolucionario Dominicano, Radamés González, exhortó a la facción PRDista que representa a Guido Gómez Mazara a participar del encuentro que sostendrá esta tarde esa organización política. Radamés González dijo que quienes no estén de acuerdo con esta reunión pueden acudir al Tribunal Superior Electoral. No solo lo invito, sino que le voy a pedir al protocolo del partido que le deje sus sillas con sus nombres escritos para que nadie la ocupe. Así quizás ellos se animan a participar en la reunión de la Comisión Política que sostendremos en el día de hoy. Radamés González dijo que los estatutos del partido indican que la minoría debe acogerse a lo que indica la mayoría. Cambiemos de tema. La firma encuestadora CID Latinoamericana reveló este miércoles que el 51% de la población dominicana aprueba la modificación de la Constitución para habilitar la reelección del presidente Danilo Medina. Esto provocó la reacción del sector que sigue al expresidente Leonel Fernández, que por supuesto se opone a la reelección. Wendy Hill con los detalles. A medida que pasan los días, se arrecia la campaña política y con ella la guerra de encuestas a favor de un sector. Este miércoles, la firma encuestadora CID Latinoamericana coloca a Danilo Medina como el favorito para las elecciones del 2020. El sondeo, que tomó como referencia a más de 1.100 personas durante este mes de abril, a Margarita Cedeño la posiciona como segunda opción para ganar por encima de Leonel Fernández. La posibilidad de reelección del presidente Danilo Medina, al hacer esta pregunta, un 51% cuando se suma muy a favor y algo a favor, están
a favor de la reelección del presidente Danilo Medina, y por el contrario, un 36% se muestra en contra o muy en contra. Esta situación provocó la reacción de quienes respaldan que Leonel retorne al poder. Aquí ya está definido la correlación de fuerza interna dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Eso yo lo veo como un acto de bellaquería, un acto de travesura. Y entonces a mí se me ocurre decir lo mismo que dijo una persona en tiempo atrás, que sigan chupándose ese bobo. Los dueños o los patrocinadores de esa encuesta responderán cuando otras demuestren otra cosa. Entonces eso, acuérdense que eso son mediciones de momento y a veces hay que ver qué tantas veces ha acertado esa encuesta. Los que siguen los lineamientos de Juan Bosch llaman a respetar la Carta Magna. Es decir, la Constitución y las leyes de un país deben respetarse siempre. Según la encuesta, el 61% de la población aprueba la labor del mandatario. De acuerdo a la firma, la población cita como los principales males la inseguridad ciudadana, la violencia hacia la mujer, la corrupción y el desempleo. Wendy Gil, Noticias, Telemicro. Señores, y con diversos actos, la Comisión Permanente de Efemérides Patrias conmemoró este miércoles el 54 aniversario de la Revolución de Abril de 1965, en la que cayeron abatidos militares y civiles en la lucha por la revolución. Pablo Luis Santana tiene la historia, veamos. Los actos se iniciaron con un homenaje en el Panteón de la Patria en honor a los héroes y combatientes de la Revolución de Abril, en el que participaron protagonistas sobrevivientes de la gesta. Este día entonces está lleno de patriotismo, rendiéndole honores a todos aquellos hombres y mujeres de Fuerzas Armadas. El historiador Rafael Peña, en representación de Daniel Balcácer, recordó que la Guerra de Abril fue el movimiento político-militar que defendió el libro sagrado de la Constitución y llamó a la sociedad a mantener viva la memoria de esos héroes. Con el respaldo del pueblo dominicano, se luchó por rescatar el gobierno constitucional, la Constitución de abril de 1963 y al mismo tiempo en la lucha por la soberanía y la independencia de la República. En el acto, el coronel Francis Camaño, hijo del héroe dominicano Francisco Alberto Camaño Deñó, se quejó de que a la fecha no se le da el reconocimiento que merece su padre. Que merecen que se les reconozca lo que ellos hicieron y se merece también que nuestro pueblo reconozca el esfuerzo que hicieron ellos, porque si no hubiese habido Revolución de Abril de 1965, aquí hubiésemos tenido más golpes de Estado y hubiésemos tenido más represión de la que hay. La guerra del 24 de abril de 1965 constituye uno de los hechos más relevantes en la historia reciente de la República Dominicana. El conflicto se inició cuando un grupo de oficiales jóvenes se propuso restaurar el gobierno constitucional del destituido presidente Juan Bosch, primer mandatario electo democráticamente en las urnas tras el ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Pablo Luis Santana, Noticias, Telemicro. Bueno, y es que precisamente en medio de un rechazo a la posible modificación a la Carta Magna para permitir la reelección presidencial, se realizaron actos conmemorativos al 54 aniversario de la Revolución de Abril de 1965. Ramón Peguero nos cuenta lo ocurrido. Los exmilitares, constitucionalistas y representantes de la Iglesia Católica reiteraron su llamado al presidente Medina y sus funcionarios de abstener sus intenciones de una nueva reforma a la Carta Magna. Los políticos que ya han llegado al gobierno desconocen las reglas y normas de la Constitución, han dado mal ejemplo a la sociedad y la sociedad está anarquizada en función de los falsos valores que desde las posiciones del Estado están exhibiendo muchos políticos. La Constitución quiere ser muy violentada, muy acomodada a caprichos y a intereses personales, y esa es la Carta Magna del pueblo. El párroco de la Iglesia Las Mercedes, Fray Máximo Rodríguez, al oficiar una misa por la conmemoración del 54 aniversario de la Revolución de Abril, manifestó que se debe dar oportunidad de gobernar el país a la nueva generación. Aquí hay mucha gente bien preparada de todos los partidos. Vamos a buscar sangre nueva que pueda dirigir este país y que los jóvenes tengan oportunidad de crecimiento y de desarrollo. En el marco de la conmemoración de la fecha, los constitucionalistas depositaron una ofrenda floral
ante el altar de la patria. Desde este lugar, los constitucionalistas acudieron hasta el Palacio Nacional para exigir al presidente Medina obviar los reclamos de reelección por parte de sus seguidores. Ramón Peguero, Noticias Telemicro. Es que a propósito de conmemorarse hoy el 54 aniversario de la gesta histórica de abril de 1965, las principales calles y avenidas de la capital amanecieron vigiladas por agentes militares y policiales. El operativo mixto se pudo notar desde horas de la madrugada en esquinas estratégicas. La vigilancia además coincide luego del informe global Paz Mundial que reveló que el 67% de la población siente temor de salir a las calles. De su lado, la Fundación Combatientes Constitucionalistas manifestaron este miércoles que se reunirán con representantes del gobierno para tratar el tema de sus pensiones. Virgilio Martínez, secretario general de la entidad, dijo que decenas de combatientes esperan la mano amiga del gobierno. Aquí en las instituciones nada más reciben a Fortunato. Como que Fortunato y los guardias fue que hicieron la contienda de abril. Que los civiles no contamos. Y ellos están equivocados. Esas declaraciones fueron ofrecidas durante una ofrenda floral depositada en el altar de la patria para honrar la memoria de los combatientes de la gesta de 1965. Mientras organizaciones cívicas, culturales, políticas y excombatientes dominicanos se unieron hoy para conmemorar el 54 aniversario de la guerra de abril de 1965. Tenemos a Manuel Ruiz desde Nueva York con los detalles. Pasamos contigo, adelante. Buenas tardes, Manuel. Saludos, muy buenas tardes. Y en el día de hoy, 24 de abril, distintas organizaciones cívicas, culturales y políticas han estado marchando y colocando una ofrenda floral en esta explanada Juan Pablo Duarte. Y esto para recordar el 54 aniversario de la guerra cívico-militar del año 65, llamada Guerra de Abril. Y todo con el objetivo del retorno a la constitucionalidad. Que de la esquina Amado García Guerrero con la Concepción Bona, la policía, los cascos blancos, no están amedrentando al pueblo, no están ametrallando al pueblo. Valió la pena haber luchado por el pueblo dominicano, por la Constitución. Una de las cosas que yo más en estos momentos estoy admirando es que la juventud dominicana de la clase media es que está tomando la vanguardia. Es un reto para nosotros, dentro y fuera, empezar a retomar esos valores y ese legado que esos hombres nos dejaron a nosotros. Y precisamente hoy se cumplen 54 años de este hecho, donde mujeres y hombres se lanzaron a las calles en procura del retorno a la constitucionalidad para retomar lo que fue la Constitución del año de 1963. Transmitiendo directamente desde Nueva York, Manuel Ruiz. Ahora nuevamente retorno contigo para que continúe con más noticias. Gracias, nuestro compañero Manuel Ruiz desde Nueva York. Precisamente las informaciones del mundo continúan saliendo a la luz. Más noticias sobre el caso de soborno Odebrecht en Perú. Anabel de la Rosa con esa y otras informaciones internacionales de hoy. Paso contigo, adelante. Gracias, muy buenas tardes. El ex jefe de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, confirmó ante fiscales peruanos que la constructora brasileña aportó dinero a la campaña electoral de 2006 del fallecido expresidente Alan García, lo que lo llevó al poder por segunda vez. Los fiscales peruanos que investigan a la élite política de ese país ligada a los delitos cometidos por Odebrecht interrogan desde ayer martes hasta el viernes a ex ejecutivos de Odebrecht en la ciudad brasileña de Curitiba, luego que en los primeros meses del año se firmara un acuerdo con la compañía para que revelen los nombres de los políticos peruanos corrompidos a cambio de que la constructora pague una millonaria multa y pueda seguir laborando en el país.
10 países protestaron contra la presencia de un representante de Juan Guaidó en las reuniones de la Organización de Estados Americanos al considerar como irregular la participación de Gustavo Tarre Briceño, designado por la Asamblea Nacional de Venezuela, aprobada por el organismo el pasado 8 de abril. Entre estos países figuran Bolivia, México, Nicaragua y Uruguay, cuyos diplomáticos anunciaron la abstención ante las decisiones que se tomen en el Consejo de la OEA. El líder norcoreano Kim Jong-un atravesó la frontera de Rusia este miércoles y se dirige a Siberia para una cumbre mañana en Vladivostok con el presidente ruso Vladimir Putin, en la que Corea del Norte busca apoyos internacionales en su pulso con Estados Unidos. Un tribunal de apelaciones de Brasil redujo ayer la condena del expresidente Luis Inácio Lula da Silva por corrupción pasiva y lavado de dinero de 12 años y un mes a 8 años y 10 meses de cárcel. De acuerdo con la ley brasileña, una vez cumplido el sexto de su condena, Lula podrá optar por el régimen semiabierto con derecho a trabajo diurno, algo que podría suceder el próximo mes de septiembre. En Estados Unidos, el estacionamiento del aeropuerto Dallas Love Field se inundó anoche debido a las repentinas tormentas registradas en la región. Algunos de los vehículos quedaron completamente sumergidos. El Servicio Nacional de Meteorología ha anunciado fuertes lluvias para las próximas 24 horas. Y en España, la campaña electoral del 28 de abril afronta su tramo final, después de que los principales candidatos a la presidencia del gobierno debatieran en A3 Media ayer martes y en RTVE el lunes. Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias y Albert Rivera se enfrentaron por 2 veces en televisión ante más de 18 millones de personas entre los 2 debates, mientras que Santiago Abascal, excluido de ellos por orden de la Junta Electoral, reunió ayer a 5.000 simpatizantes en la Plaza de Toros de Las Rozas. 8 millones de españoles no saben aún por quién votarán en las elecciones parlamentarias del próximo domingo. Esta es una de las proporciones más altas de los últimos años. Es todo en el bloque internacional. Que tengan todos feliz resto de la tarde. Vamos a la pausa. Al regreso, detalles de un importante decomiso de armas y drogas en Santiago. No se vayan. Y tras la pausa, el Banco Interamericano de Desarrollo prevé impacto sobre el PIB por escasez de inversiones e infraestructura en América Latina y el Caribe. Todos los detalles ampliados al regreso. Quédese con nosotros.